Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor. Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. Pedazo de programa que traemos hoy. Sí. A ver, cuéntame. Los intervinientes. Cuéntame, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de inteligencia artificial, que además, aparte de que es la tecnología puntera hoy, es que cada día está más de moda, ¿no? Con lo que las noticias que aparecen sobre la inteligencia artificial. Pero yo creo que ya hemos hablado alguna vez aquí de eso. Por cierto, que la que estuvo el otro día le han hecho académica de la lengua. ¿Ah, sí? Sí. Y académica de la lengua precisamente por sus conocimientos de inteligencia artificial. O sea que no. Pero yo creo que hoy podemos darle una buena movida al tema de la inteligencia artificial, que es tan importante que merece la pena ser conocido por el público, ¿no? Pues vamos a hablar de ello. Lo vamos a hacer de la mano de Ángel García Crespo, que es doctor ingeniero industrial por la UPM, por la Politécnica de Madrid, Executive MBA por el Instituto de Empresa. Desde 1992 es profesor titular de la Universidad Carlos III de Madrid, director del Grupo de Integración de Sistemas Avanzados, actualmente responsable del área de sensibilización social del Centro Español de Subtitulados y Autodescripción, y además es el autor, junto con la inteligencia artificial, de este libro que tengo en la mano que se llama Cuentos Chinos. Exactamente. Y que ahora me cuentas de qué va. Perfecto. Álvaro García Tejedor. Álvaro, buenas noches. Buenas noches. Que aparte de ser buen amigo de esta casa, es doctor en bioquímica y apasionado de la inteligencia artificial durante más de 20 años. Ha compaginado su perfil académico con puestos directivos en Indra y Telefónica, liderando más de 20 proyectos nacionales y europeos, principalmente en inteligencia artificial. También ha sido consultor externo a la Comisión Europea y actualmente es profesor titular de inteligencia artificial en la UPV, donde dirige un centro de investigación en inteligencia artificial creado con financiación europea. Desde 2022 acerca la inteligencia artificial al mundo empresarial a través del Deep Business y un programa de radio, y programas diversos de radio, alguno en esta casa. Efectivamente, así es, he tenido Álvaro. el placer. Y Miguel Ángel Turrado. Miguel Ángel, buenas noches. Hola, buenas ingeniero noches. de telecomunicaciones por la UPM, adjunto a la presidencia de HP para España y Portugal, miembro permanente de su comité de dirección, y compagina este puesto desde hace 7 años con el director general del Centro de Competencia de HP en León, y con más de 400 empleados está encargado de realizar actividades de I+D para dentro y fuera de España. Pues con estas 3 joyas de la inteligencia artificial vamos a hablar de eso, de inteligencia artificial. Ángel, yo creo que tú me haces primero un resumen, ¿no?, sobre lo que vamos a hablar. Bueno, pues realmente yo creo que tenemos un programa muy interesante. Nos hemos centrado, yo creo que en la preparación del programa en el tema empresarial, que yo creo que es muy importante, sobre todo, bueno, pues ayer estuvo Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, que es una de las principales empresas y que todo el mundo le conoce por su software, Sí. ChatGPT, Sí. ¿vale? Y estuvo aquí en España, está haciendo una ronda. Antes lo hablábamos un poquito, yo creo que preocupado por el tema de la protección de datos La regulación en Europa, Uh-huh. ¿de acuerdo? Y bueno, pues yo hoy leía un post que ha puesto él diciendo que en 10 años la mayoría de los expertos pueden ser sustituidos por lo que él llama la superinteligencia, Uh-huh. ¿vale? Entonces, de eso es un poco lo que queremos hablar. Uh-huh. Pues Eduardo, ¿por dónde empezamos? Yo en ocasiones como esta suelo decir que soy de letras. Yo también. Y, por Yo soy tanto, periodista, más de letras que yo. No. La verdad es que hice el bachillerato de ciencias, pero bueno, siempre digo que soy de letras en estos Sobre todo que ambientes. nos pilla ya un poco. No, a mí lo que me parece sorprendente es comparar esto que nos está pasando cada día. ¿Cuáles son sus precedentes? Se habla, el precedente de esta inteligencia artificial es la imprenta, el precedente es la revolución industrial, y yo creo, siendo de letras, que un cambio tan
grande como este que estamos viendo, comentábamos hace un minuto lo que es el teletrabajo y las posibilidades que supone el teletrabajo, hay que irse casi, yo creo, por un lado a la revolución industrial, pero el paso anterior yo lo veo en el neolítico, que es cuando el hombre se hace sedentario y cuando empieza la manera de vivir que hemos conocido siempre, quitando el nomadismo anterior, ¿no? Entonces, me parece que no es solo la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un producto probablemente de los más importantes o el más importante de la revolución tecnológica que tantas veces, ocasiones hemos comentado en este programa. Yo creo que el que de repente haya una inteligencia producida por el hombre, que es la inteligencia artificial, es algo completamente revolucionario. ¿Por qué? Yo recuerdo cuando estudiábamos en filosofía, la definición de persona humana de Boecio era sustancia individual de naturaleza racional. O sea que la denominación del hombre en el universo era de sustancia racional, la inteligencia. Y eso era lo que distinguía al hombre. Esto es una definición del siglo XV. O sea que Boecio es anterior, pero hasta el siglo XV sigue esa. Y de repente ya resulta que hay otros seres, otros objetos creados por el hombre que no es que sean inteligentes, es que son tan inteligentes o más inteligentes que el hombre. Esto es una revolución que yo creo que no tiene precedentes. Sí, yo estoy, si me permites, totalmente de acuerdo con Eduardo en que nos tenemos que ir hasta el neolítico para un salto como el que ahora mismo estamos viviendo. Bueno, yo este año he estado mucho en Estados Unidos, yo he visto lo que va a venir, ¿vale? Y es absolutamente increíble. Yo hace 2 años estuve en Estados Unidos, empecé a ver lo que nosotros estamos viendo ahora, yo más o menos lo había visto hace 2 años, y Álvaro es testigo que vine completamente sorprendido, y de mi último viaje a Estados Unidos y viendo no solo lo que está haciendo OpenAI, sino lo que están haciendo todos. Hoy, por ejemplo, Intel decía que ya estaba terminando su inteligencia artificial, ¿vale? Está Meta, está Apple, están todos, ¿vale? Va a haber un salto cualitativo absolutamente impresionante en lo que va a suceder en nuestra sociedad. Y eso, yo llevo intentando decirlo 2 años, de que va a venir algo gordo, ¿vale? Y ahora lo estamos viendo y estamos empezando a verlo, ¿no? El caso, por ejemplo, del libro que comentabas, que he escrito, ese libro está escrito en parte ayudado por una inteligencia artificial. Sí. La historia la resumo muy fácil de cómo surgió el libro. Yo era un texto que había hecho para mis alumnos de planificación estratégica, un pequeño cuento, se lo enseñé a un editor y me dijo, me gusta, pues si haces otro, lo amplías, ¿vale? Pues lo publicamos. Y yo, como siempre me tiro a la piscina, pues dije, venga, vale. Y llegó el verano, porque yo me había comprometido a hacerlo en septiembre y no sabía cómo continuar, ¿vale? Entonces lo primero que hice, pues lógicamente, fue entrar en Google a ver qué aspectos empresariales, después un libro de gestión empresarial, qué aspectos empresariales serían relevantes. Y claro, me encontraba con opiniones personales de distintos directivos. Y lo que hice fue preguntarle a la inteligencia artificial, ¿vale? ¿A ti qué te parece que son los temas más relevantes en gestión empresarial? Y entonces me sacó una lista, yo de esa lista elegí, ¿vale? Y después, cada capítulo tiene un conjunto de frases, ¿vale? Pues digamos el coprotagonista es un chino que va dando su sabiduría al protagonista, y esas frases yo se las pedí a la inteligencia artificial. Le dije, dame 50 frases de gestión del tiempo. Bueno, gestión del tiempo no, porque estaba escrito, ¿vale? De innovación, ¿vale? Y yo de ahí elegí y luego creé la historia alrededor que hay, ¿no? Es decir, bueno, anteriormente había escrito otro, más directamente con una IA, donde yo le metía un texto y él seguía, ¿vale? Para comprobar que los humanos éramos incapaces, estoy hablando de hace 2 años, ¿vale?, de detectar lo escrito por un humano y por una inteligencia artificial. La gente se llevaba las manos a la cabeza, el resultado es que no hay forma de identificarlo, ya no lo había hace 2 años, ¿vale? Y eso queda demostrado. Luego,
lo que se nos viene, ¿vale?, es muy importante. Y lo más importante no es lo que se nos viene, es la velocidad. Es decir, ayer hablando con una persona me decía, yo esto no me lo imaginaba, ¿no? Ya veremos en 5 años. Y yo decía, no, ya veremos en 5 meses. Vale, pero ¿qué es lo que viene? Pues mira, yo ahí creo, retomando lo que decía Eduardo antes, yo prefiero compararlo con la imprenta, salvo en lo que ha comentado Ángel, que es la velocidad. Pero lo que supuso la posibilidad de sacar la cultura fuera de los monasterios, que es lo que supuso la imprenta, sí, la vulgarización, entendido como vulgo gente, del saber y del conocimiento, que aparentemente era inocuo, porque en aquel momento nadie sabía leer, con lo cual, ¿qué más da que hay un libro si es que nadie lo va a leer? Condujo unos cuantos años más tarde a lo que se conoce como la Ilustración, que marcó definitivamente la sociedad actual, la sociedad moderna, en la sociedad de la Ilustración. El fin del pensamiento mágico, el pensamiento racional, el saber, los derechos humanos, la Declaración de Derechos Humanos mama de esa declaración. Nadie esperaba eso, con algo tan aparente inocuo como es, bueno, vamos a imprimir unos libros, ya lo tienen los monjes, ¿qué más da que hay unos cuantos libros más circulando por ahí? Pues sí dio. Lo que pasa es que es verdad que eso tardó pues casi un siglo, creo recordar, entre la imprenta y la revolución industrial, entre Gutenberg y los enciclopedistas, y esto no va a ser cuestión de años o unos cuantos meses, ¿no? Pero el impacto va a ser el mismo, es decir, la sociedad no va a ser la misma, no puede serlo. No puede serlo porque aparece un factor nuevo que es la convivencia con una pseudointeligencia que va a cambiar de forma personal, de forma social, de forma empresarial, la forma de hacer negocio, la forma de relacionarnos con todo. Y yo por eso creo que es quizás un ejemplo. Evidentemente sí que también hay otros, la aparición del fuego, el sedentarismo, ¿no? El dejar el nomadismo por el sedentario también cambia la sociedad, pero me parece que el cambio es más sutil, no es tan físico como fue en aquel caso, como el hecho de que de repente la gente ya no pensaba lo mismo. Y eso nos va a pasar a pasos agigantados. Sí, pero tenemos que tener en cuenta que tampoco es algo nuevo. La inteligencia artificial es de los años 50. Pasa que ahora ha sucedido una tormenta perfecta, ¿no? De hecho, yo hice mi proyecto de fin de carrera y parte de mi doctorado en temas de inteligencia artificial hace 20 y tantos años. Pero teníamos varios problemas. Primero, la computación no era suficientemente potente. Para hacer cualquier entrenamiento de una red neuronal te tirabas días. Segundo, que casi me parece más importante, es los datos. O sea, al final tú tienes que entrenar el sistema. Y en aquel momento apenas había datos. Ahora todos generamos datos sin parar. Con lo cual, de hecho, habría otra serie de problemas, ¿no? Que pueden traer, ¿no? Pero luego hay también unos nuevos algoritmos que se han creado y se han desarrollado en estos últimos años, como el Transformer, que la GPT es de Transformer, que han revolucionado todo esto, ¿no? Y si era poco, lo que crea además es una espiral de velocidad, porque ahora mismo ni siquiera hace falta tener grandes capacidades de desarrollo, porque ChatGPT o Copilot, que es más o menos el equivalente para temas de desarrollo, puede tirar líneas de código a una velocidad que no nos imaginamos, ¿no? De hecho, una de mis hijas está estudiando ingeniería informática y ella dice, no me gusta programar. Y digo, no te preocupes, porque no vas a tener que programar aunque hagas ingeniería informática. Hoy en día, Copilot o ChatGPT es capaz de decirle tú lo que quieres y te lo programa a una velocidad máxima, ¿no? Con lo cual, esa velocidad exponencial que hablábamos antes está ahí y va a suceder. Es decir, cuando ya la propia inteligencia artificial es capaz de desarrollar el código, algo que hasta hace unos años pensábamos que iba a ser increíble o impensable, hoy en día es pensable y lo puede hacer, ¿no? Que sea la propia inteligencia artificial la que tire líneas de código de su propia existencia, es algo que muchos, aunque los que llevamos más tiempo en esto, ni siquiera habíamos pensado que podía suceder y va a suceder, ¿no? Está sucediendo ya. Bueno, yo comentar que en mi grupo de investigación un 30% del código lo hace con IA, y cuando yo veo a alguien que tiene algún problema le digo, ¿ha preguntado a la máquina? ¿Vale? Es decir, así de claro, y yo espero que al final de este año estemos en un 60-70%, es decir, porque la productividad es absolutamente impresionante, Sí, yo iba a hacer un comentario de letras, y es que a mí me parece que, decía Goleman en La inteligencia emocional hace 25 años, que el hombre occidental habíamos fomentado, estudiado,
transmitido la inteligencia racional. Ortega, poco antes, decía que el hombre, las pautas de inteligencia del hombre no eran más allá del 3% de su vida, que lo otro demás eran pautas biológicas que era el 97%. El comer, el dormir, no te lo dice la inteligencia, te lo dice la biología. Pero, en cualquier caso, siento un cierto rechazo a priori a considerar que nuestra generación es mesiánica, que es que ya antes de nosotros nada valía y a partir de que llega, no individualmente nosotros, y en este caso la inteligencia artificial. Por eso me parece bueno, a vosotros que sois sabios en este tema, el decir, vamos a mirarlo con un poquito más de longitud, a ver si podéis entender y nos transmitís algo de, oye, vamos a meter esto en parámetros humanos. El que más me sorprende de lo que decís es la velocidad. O sea, que una cosa que yo la pensaba, el Big Data, se ha dicho que iba a llegar en años y resulta que está llegando en meses. La inteligencia artificial, cuando me la explicaste al volver de León, yo no podía dar crédito que eso ya estuviera. Se hablaba de la inteligencia artificial como algo que vendría, pero que vendría despacio. Y esa velocidad es lo que me parece asombroso, pero esa velocidad va a hacer que el hombre tenga menos tranquilidad para enjuiciar ese acontecimiento. Pero vamos a intentar explicarle a los oyentes en qué consiste. Es decir, esto que tengo yo en la mano, que es un móvil, esto es inteligencia artificial. Tiene dentro inteligencia artificial. ¿No? Sí, claro. Se conecta por cloud a muchos sistemas que tienen inteligencia artificial. Vale, pero estáis hablando de algo mucho más importante que esto. Es decir, esto evidentemente nos ha arreglado la vida porque nos lleva a los sitios. Yo diría que hay como dos fases, si me lo permitís. O sea, la inteligencia artificial, como decía antes, lleva mucho tiempo con nosotros. El cambio ha sido en los últimos años, porque la inteligencia artificial hasta ahora, y cuando tú hablas del móvil, por ejemplo, cuando tú utilizas el reconocimiento facial para entrar en tu móvil, por ejemplo, eso es inteligencia artificial. Es capaz de procesar tu imagen y ver si eres tú o no eres tú. ¿no? Pero hasta ahí era una inteligencia artificial que era capaz de procesar información, ya fueran datos, ya fuera una foto o lo que fuera, y hacer algo con ella. El cambio ha sido de unos años para acá, que es capaz de generar algo, es la inteligencia artificial generativa. Vale. Eso para mí ha sido lo que ha sido el cambio radical, ¿no? Y lo hemos visto el anuncio, todos hemos visto el anuncio de Cruzcampo de Lola Flores. ¿Vale? Eso está hecho con una GAN, con una red generativa. Es capaz de generar algo de la nada, o de prácticamente no he visto ese anuncio. ¿No lo has visto? No lo he visto, lo buscaré. Vale, para verlo. Sí. Cuando utilizas ChatGPT, te da la sensación, al final esto es fuerza bruta, pero te da la sensación de que hay algo que está generando algo de la nada. Eso para mí es el cambio importante. Cuando decíamos antes que es capaz de tirar líneas de código prácticamente de la nada, eso es generativa. Para mí son esos dos momentos. He sabido lo que teníamos hasta ahora, que era cómo éramos capaces de procesar grandes cantidades de información que el cerebro no era capaz de hacer y de ahí sacar, pues, o realmente autenticarte a ti en un móvil, o sacar información de esta persona le puedo dar un crédito o no le puedo dar un crédito. Esto se lleva utilizando muchísimos años. La diferencia es que ahora es generativa, genera algo prácticamente de la nada, os aparece que genera algo de la nada. Esto es lo que para mí ha roto un poco todos los esquemas que teníamos, ¿no? Igual que también la democratización, porque hasta ahora la utilizábamos y nadie nos enterábamos de que la estábamos utilizando. Ahora todo el mundo sabe de ChatGPT o de Dalí o de otros sistemas que son capaces de generar algo, y esa democratización y que la gente es capaz de ver que con 4 teclas es capaz de generar y pedir algo y que se le genere una respuesta a eso, yo creo que es algo diferencial. Hay una cosa que se llama la velocidad de adopción en tecnología y que, solo por citar los 4 últimos casos, el chip o el microchip, Internet, los móviles y el cloud computing, desde que aparece el chip hasta que los microchips irrumpen en nuestra vida con realmente ordenadores personales que son personales, pasa un tiempo. Desde que empieza Internet hasta que Internet llega a nuestra vida, pasamos por los módems esos de los baudios que sonaban hasta la fibra, pasa menos tiempo. Desde que el móvil aparece hasta que acabamos teniendo un smartphone, pasa menos tiempo todavía. Desde que empieza el cloud hasta que ya todo el mundo tiene... Yo tengo en Dropbox el fichero de no sé qué, ha pasado menos tiempo todavía. Es decir, cada avance tecnológico pavimenta el camino al siguiente, y eso hace que la velocidad sea exponencial, siguiendo por la ley de Moore y todos los indicadores. Y el último, que la inteligencia artificial, se ha producido en menos de un año.
Es verdad que, por ejemplo, todo el procesamiento del lenguaje natural viene del artículo de Google de 2017, el Attention Unit. Pero es que si miramos, y yo cuando le cuento a mis alumnos, intento hacer una recuperación histórica y todos los años se me queda obsoleta, pero obsoleta del todo, pero la última es que de 2021 a 2023 ha pasado todo, es decir, en un año, en menos de 2 años, en año y pico apareció GPT-3, GPT-3.5, GPT-4, Dalí, todos estos nombres que los oyentes estarán oyendo diciendo ¿y qué me está diciendo? Son modelos de inteligencia artificial cada vez más sofisticados y todo ha eclosionado en un año y pico. Con lo cual, cuando Ángel dice que no hablemos de qué va a pasar en años, sino en meses, estoy totalmente de acuerdo con él. O sea, yo no sé a final de año cuál será, ni cuáles serán los modelos que estén funcionando, ni qué serán capaces de hacer, ni sobre todo cómo nos habrá influenciado en nuestra vida, porque es que ya no está influenciando, ya empieza, ¿no? Ya lo notamos, ¿no? Sí, yo tenía aquí algún dato que había visto el otro día de el tiempo que han tardado en llegar a los 100 millones de suscriptores determinados servicios, ¿no? Netflix tardó 3,5 años, Facebook 10 meses, Spotify 5 meses, Instagram 2,5 meses, el iPhone 74 días y ChatGPT lo consiguió en 5 días, ¿no? Por esa atracción y ese boca a boca y todo el mundo, ¿has visto esto? ¿No? Porque ha sido algo que ha revolucionado y nos ha revolucionado a todos, desde luego. Sí, dejadme que ponga un ejemplo real de lo que es la inteligencia artificial para que los oyentes lo puedan entender perfectamente. Cuando Reyes me llamó y me dijo, bueno, pues Ángel, prepara un guión, ¿vale? Yo de radio no tengo ni papa, ¿vale? Y entonces entré a la IA y le dije, dame un guión con los puntos a tratar en un programa de radio de 1 hora que tratará sobre inteligencia artificial. Y aquí lo tengo, ¿vale? Introducción, 5 minutos, música de apertura, breve introducción sobre el tema del día, que segmento 1, que es la inteligencia artificial, segmento 2, importancia, bla, 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 bla. Y entonces digo, no, será un programa de radio que se dedica a temas de empresa, ¿vale? Y entonces me cambia el guión, ¿vale? ¿Qué es? Estoy ante la persona más inteligente del mundo a mi lado, ¿de acuerdo? Y aquí viene el kit. Lo importante es saber qué es lo que tienes que pedirle, qué es lo que tienes que preguntarle, ¿vale? Entonces, a los 5 minutos, ¿vale? Yo le envié a Reyes el guión y él me dijo, está muy bien, y por WhatsApp yo le dije, lo ha hecho una IA, jajaja, ¿vale? Y es totalmente cierto. Después yo retoqué algunas cosas, ¿de acuerdo? Y después se lo pasó a Álvaro, o te lo pasó a ti, ¿vale? No lo pasó a todos, ¿vale? Es decir, yo no, si me permitís, no pierdo tiempo en hacer algo que no soy productivo, si puede haber alguien más inteligente, ¿vale?, que lo pueda hacer por mí. Lo importante aquí no es la creatividad, porque la máquina ya de por sí es creativa. Lo importante es la metacreatividad, el que crea por encima de la máquina, ¿no? Es decir, ese libro, ¿vale?, tiene una parte creativa que son las frases, que me las da la IA, ¿de acuerdo? Pero soy yo el que elabora el concepto del libro que yo quiero que se haga, ¿no? Entonces, a muchos nos gustaría tener al lado a la persona más inteligente del mundo para poder pedirle, oye, dame esto. Yo ahora, por ejemplo, tengo que hacer una presentación en Europa y me la está haciendo la máquina, ¿vale? Es decir, quiero hablar durante 10 minutos de no sé qué, ¿vale? Y entonces me lo está contando, ¿vale? Tranquilamente le digo, no, esto no lo cuentes, ¿vale? O esto pónmelo detrás. Y me lo está haciendo. Después, fijaos, lo va a pasar a inglés, porque la presentación es en inglés. Mi inglés de escuchar es bueno, de hablar es español, ¿vale? Es decir, que ya todos entendemos, ¿de acuerdo? El acento, como el anuncio no me siento cómodo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues yo ya tengo clonada mi voz, ¿vale? Y voy a hacer un vídeo con la presentación y con mi voz clonada en inglés, ¿de acuerdo?, de la traducción que ha hecho perfecta la máquina, ¿vale? Es decir, el tiempo que yo habré dedicado a hacer esa presentación, ¿vale?, que puede ser 2 horas, ¿vale?, como mucho, ¿vale? Y voy a tener una presentación perfecta, con un inglés perfecto, ¿vale? El otro día yo puse un ejemplo de mi voz en la presentación del libro, ¿vale?, porque yo leo muy mal, leo muy rápido, pero leo muy mal, ¿vale? Y cloné mi voz y la puse y la gente realmente decía que sí que se parecía a la voz, ¿vale? Pues eso mismo y en inglés, ¿de acuerdo? Es decir, que cualquiera de nosotros dentro de poco va a poder hablar en cualquier idioma o va a poder entender cualquier idioma. ¿Eso qué es? Eso es inteligencia artificial.
Lo del inglés necesito que me lo dejes. Sí, no, yo ni te cuento, que he estado esta tarde haciendo un Zoom de 1 hora con mis jefes de Suiza, porque yo trabajo también para una empresa americana de farmacéutica, y está 1 hora en un Zoom en inglés. Yo he puesto cara de circunstancias diciendo, bueno, no sé lo que me están contando, y ya luego digo adiós. Habéis hablado de la democratización, y me surge una interrogante que es verdad lo que dices de la imprenta. Eso me parece elemental, que la cultura salió de los monasterios. Una vez en una conferencia con el presidente español de IBM hace 20 años, me acuerdo que me dijo que actualmente hay vivos más científicos que todos los que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad. Una de las razones es que ahora somos 7.000 millones, que no ha existido nunca esa cantidad, pero otra es que ahora hay mucha gente dedicada a eso. Entonces, si ahora tenemos esa capacidad de innovar, la innovación les llegará a poquita gente al principio, luego puede llegarle a más. Uy, ese tema es un tema muy interesante. Claro. Muy interesante. Claro, pero lo que digo es que esa democratización que trajo la imprenta, a lo mejor ahora vamos a ir al revés, que habrá los elegidos de Dios, los Google, los Apple o los Microsoft y el resto de la humanidad doliente. Lo vemos a la vuelta de la publicidad, además creo que tenemos una sorpresa, ¿no? Sí, vale, pues no se vayan, que tenemos sorpresa. Las 9 de la noche, 1 hora menos, en las Islas Canarias. Siguen en la sintonía de Capital Radio nuestros debates Transforma España. Bueno, más que un debate, lo de hoy es una clase magistral sobre la inteligencia artificial y el chat GPT. Vale, me doy de alta en el chat GPT, lo prometo. Y me pongo a utilizarlo. No sé si como para hacer el programa, como me dice por aquí una tal María José de Vega que haga, pero a lo mejor algo de eso habrá que hacer. Pero bueno, tenemos una sorpresa, ¿no, Ángel? Sí, bueno, lo que hemos hecho ha sido escuchar el programa. Bueno, perdón, lo han escuchado varias inteligencias artificiales. Lo ha escuchado una inteligencia artificial, lo ha transcrito a texto y se lo ha pasado a otra para que haga un resumen de estos primeros 30 minutos. A ver. Y entonces, todavía está haciéndolo, y en cuanto lo diga, ¿vale? En cuanto me llegue a mí, os lo leo, o si queréis, pues le pongo una voz sintética para que la lea. Pues que lo lea. Tenemos nuestro... Porque, oye, Luis, yo tengo mucha envidia. Luis Vicente Muñoz tiene aquí por las mañanas a Sara Bot, y yo quiero tener mi voz. Pues mira, es un buen momento quizás para hablar, tú lo has dicho, que te haga el programa una IA para hablar realmente cuál es el impacto que va a tener, por ejemplo, en el mercado laboral. Yo lo de que me lo haga entero no. Yo quiero seguir. Oye, si tú pilotas nada más y el resto te lo hace y tú estás controlando, tampoco es tan mala idea. ChatGPT no es tan simpático como tú. No, ¿verdad? Yo creo que... Es más soso. Que debe ser un poco soso, pero... Espera, ¿qué? porque dentro de la sorpresa tenemos dos sorpresas. Es decir, no solo va a hacer un resumen, sino va a hacer un resumen neutro y un resumen negativo. ¿Vale? Para que veáis hay que hacer un resumen gracioso. Que a la IA también se le puede decir que, bueno, pues haga cosas o simpáticas o aburridas, ¿vale? Y realmente sí es creativa. Ahora lo escuchamos, pero sobre esto que comentaba Eduardo, esto de la democratización de la inteligencia artificial, ¿esto cómo es posible? Porque claro, estamos hablando de que esto al final implica darse de alta, tener que pagar al final, ¿cómo hacemos para que todo esto llegue a todo? Hay unas barreras de entrada. Hay unas barreras de entrada, eso es a lo que iba. Sí. Pues depende de si tú quieres controlar o ser controlado. Y me explico. Cualquier web donde entres de una aseguradora o un banco o algo así, ya tiene un chatbot que es una inteligencia artificial que te dice, soy Marisa y estoy aquí para ayudarte. ¿Qué quieres? Eso es una IA. Ya. Sí. Eso sí, tú no la controlas, tú no puedes interaccionar más que haciendo preguntas. Es decir, eres un súbdito de la IA en ese sentido. Sí. Tú tienes una IA en tu móvil y te puede poner unas orejitas en Instagram de perros muy bonitas. Poco más puedes hacer ahí. Entonces, como usuarios pasivos,
vamos a estar interaccionando con inteligencias artificiales, ya lo estamos haciendo y lo vamos a estar más. La brecha viene entre los que lo van a usar como usuarios pasivos, van a ser receptores de preguntas, van a proveer datos y tal, o usuarios activos que son los que van a hacer, no ya los desarrollos, que serán muy pocos, y en Estados Unidos y en Europa de luego no nos vamos a comer un colín, pero sí por lo menos las estrategias de uso. Porque en esto se está replicando el modelo de la Guerra Fría de los años 50. En aquel momento la carrera espacial era tecnológicamente, evidentemente, el sumum. Hubo una tremenda competición entre Rusia y Estados Unidos. No solamente ellos, sino que los países satélites apoyaban y jaleaban los distintos éxitos, y era una forma de poner marchamos. Soy capaz de poner hombre a la luna, eso da poderío. ¿Qué hizo Europa? En aquel momento nada, no hicimos nada. No éramos los que jaleábamos. Y con la inteligencia artificial está ocurriendo lo mismo de nuevo. Esta vez Estados Unidos y China, un desconocido que está tremendamente avanzado en este tema, pero con un secretismo absoluto, están compitiendo por la preponderancia en un escenario en el que Europa, de nuevo, no pinta nada. Nos hemos arrogado el papel un poco del Pepito Grillo, la conciencia, el guardián ético de la inteligencia artificial, pero lo que es pico y para, lo que es desarrollar sistemas que compitan con americanos o con chinos, cero. Y Bill Gates hace menos de un mes en su blog personal decía, dentro de poco habrá dos tipos de empresas, los que usan inteligencia artificial y las que ya no están. Sí, entonces nosotros vamos a ser de las que ya no están o de los que usan la IA de los americanos, no las nuestras, y eso tiene mucha trascendencia. Sí, es muy importante que las empresas, ya que estamos en este programa, se den cuenta de que la IA ha llegado a una velocidad absolutamente sorprendente. Yo ahora mismo estoy hablando con muchas empresas en España, muchas son reacias al tema de IA y dicen, bueno, ya lo veremos. Es que cuando lo veas ya te han pasado por la derecha y no vas a ver nada. O por encima, sí. Es decir, yo el otro día estuve con Auren Consultores, que es una gran consultoría española, y me alegré muchísimo de que se están tomando muy en serio el tema de la IA, ¿vale? Porque es que esto llega a una velocidad que si esperas a que suceda algo como habitualmente estamos acostumbrados a hacer, bueno, pues esto va a ir evolucionando. No, ¿vale? Es decir, lo que va a pasar dentro de los 2-3 meses próximos va a revolucionar todo el tema de Big Data, ¿vale? Absolutamente todo, ¿vale? Es decir, la máquina te va a decir, a partir de los datos que tenga, unas conclusiones que ni siquiera ahora mismo la gente que está trabajando en Big Data lo va a poder hacer, ¿no? Y entonces, como ha dicho muy bien Álvaro, el problema que tiene es que otra vez Europa nos hemos quedado a la cola, ¿vale? Únicamente voy a decir que el que está apostando es el Reino Unido, que ha dicho que va a dedicar 100 millones de libras a hacer su propio modelo generativo, ¿vale? Y mientras en Europa, pues estamos a verla venir. Yo estoy muy de acuerdo con la situación de Europa en ese sentido. Yo creo que hay un libro de Jan Morris fantástico que dice ¿por qué Occidente ha mandado o manda en el mundo por ahora? Es decir, desde la imprenta, y más que desde la imprenta, desde el descubrimiento de América y la toma de Constantinopla por los turcos, Europa ha sido el líder del mundo. 6% de la población, 6% del territorio, y sin embargo Europa ha sido, empezamos nosotros, luego los ingleses, los holandeses, los franceses, los alemanes, pero eso, dice el historiador, ha terminado. A mí me parece que lo que cuentas, que es absolutamente cierto, de los años 50 es una Europa destruida por la Segunda Guerra Mundial, tiene que venir el Plan Marshall y allí no podía levantarse. Pero ahora no es esa la situación. Ahora lo que estamos es, siendo esas cifras que he dado del 6% y tal, Europa es el 55% del gasto social del mundo. Y no llega a ser el 20% del PIB. Es decir, por vivir bien estamos sacrificando el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Eso es lo que yo creo que debería servirnos de revulsivo, ¿no? Pero es verdad eso de la velocidad. No estamos acostumbrados a tener, oye, que va a llegar los móviles. Yo recuerdo cuando empezamos con los móviles en España, que venía el francés y nos decía, si queréis que os salga bien, empezar
dando toda la cobertura del mundo a Madrid. Luego el resto no importará menos porque la gente querrá ser como Madrid y entonces comprará los móviles y tal. Pero era una estrategia de años, no de meses, de años. Y ahora estamos hablando de una estrategia casi de días o de horas para ver cuándo aceptas o no asumes la inteligencia artificial. No sé si ya tenemos o estamos cerca de... Debe estar terminando ya de hacerlo, ¿no? Pero bueno, lo que yo quería decir es que tenemos que ser positivos en esto, ¿vale? Es decir, no podemos ser reactivos y pensar que vamos a poder enfrentarnos. De hecho, el tercer capítulo, el tercer cuento del libro es gestión del cambio, ¿no? Es decir, tenemos que acostumbrarnos a la gestión del cambio y a una velocidad tipo pandemia, ¿vale? Es decir, de un día para otro estábamos en casa, ¿vale? Y no podíamos salir, ¿vale? Es decir, ahí empezamos a entender cuál es el concepto de exponencialidad, ¿vale? Pues aquí va a suceder lo mismo. Entonces, una empresa que pueda reducir, ¿vale?, sus costes o aumentar la productividad, ¿vale?, de forma exponencial, ¿vale?, desde luego va a estar en una situación muchísimo mejor que otra que no lo haga o que no quiera entrar. Hoy mismo hablando con una empresa, dentro de las líneas de investigación que yo hago, es temas de accesibilidad audiovisual, subtitulado, audiodescripción, ¿no? Y él me decía, me tengo que meter en esto. Digo, métete, porque era un amigo, le decía, métete, porque es que si no, ¿vale?, van a llegar los americanos, ¿vale?, y además sé que americanos van a llegar porque hablé con ellos y van a comprar aquí y van a decir, esto es negocio, me lo quedo yo entero. ¿Por qué? Porque el tema de transcripción, por ejemplo, es muy importante. ¿Por qué? Porque la máquina come datos, ¿vale? Y lo que necesita es texto, ¿vale? Y el texto, ¿de dónde sale? Como lo vamos a sacar ahora, de la voz, ¿de acuerdo? Es decir, toda esa información que realmente es nuestra, si está trabajando alguien haciendo la transcripción, lo que está haciendo es que su máquina aprenda no solo a transcribir mejor, sino después que tenga todo el conocimiento de lo que se está hablando. Para también hablar un poco, hablamos antes del miedo. Sí. Hay que quitar un poco el miedo, ¿eh? A ver, que lo... No, es donde yo quería ir. No sé si es miedo o respeto, pero... No, yo creo que hay mucho... No, yo tampoco sé cuál es la diferencia, pero hay bastante miedo. Primero que te da lo desconocido es miedo. Lo desconocido, ¿no? Entonces yo leía el otro día un informe de Estados Unidos también, de las empresas que han abordado proyectos de inteligencia artificial y menos del 20% estaban satisfechas con el resultado. Pero el factor común de ese 20% era que habían unido una buena tecnología con un buen capital humano. Entonces, quiero decir, nadie nos va a sustituir como personas porque... Vale, eso es lo primero a lo que todo el mundo tiene miedo. Es a donde yo iba a ir, ¿no? Y me recordaba, que a lo mejor os suena, cuando Garry Kasparov perdió frente a Deep Blue, sí, él estuvo muy preocupado diciendo, en algún momento las máquinas, oye, a lo mejor ya llegado ese momento, son superiores a nosotros, ¿no? Hizo un concurso, se llamaba Centauro, donde puso a competir a supercomputadores con grandes maestros de ajedrez, con aficionados al ajedrez ayudados por ordenador. Curiosamente no ganaron ni Deep Blue, ni que compitió, ni grandes maestros del ajedrez como Kasparov, sino aficionados al ajedrez con máquinas, ayudados por máquinas. La combinación. Y por eso llamó el Centauro, ¿no? Porque vio que la combinación era, como se ha hablado hace un momento, es no solamente tener la mejor tecnología, tener la mejor inteligencia artificial, sino saber hacer las preguntas adecuadas. Y eso, de momento, es un tema que nos corresponde a las personas, ¿no? Por eso se habla mucho ahora que una de las carreras de futuro es la ingeniería de prompts, la ingeniería de saber hacer las preguntas adecuadas, ¿no? Por eso yo creo que no nos tiene que asustar la tecnología, lo que tenemos que saber es convivir con ella y sacarle el máximo provecho, ¿no? Ya los luditas se quejaban en la primera revolución industrial y luego al final no pasó nada. Lo que hay que hacer es adaptarse y saber sacar el máximo provecho. Si la tecnología lo que nos va a permitir es automatizar y que todo aquello que hacíamos a mano ahora ya no lo hagamos a mano, aprovechemos ese tiempo extra que tenemos para aportar lo que nosotros nos diferencia de las máquinas, ¿no? Sí, ya lo tengo aquí, si quieres. Sí, claro. Voy a acercar Sí. el micro al ordenador. En el programa de hoy, se discute el ascenso y el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad, así como su potencial para cambiar nuestra forma de vida y trabajo a un ritmo sin precedentes. El programa cuenta con la participación de Ángel García Crespo,
Álvaro García Tejedor y Eduardo Martínez Zaplana, expertos en esta innovadora tecnología. Los especialistas destacaron cómo la IA ha evolucionado en las últimas décadas, pasando de un enfoque analítico a uno generativo, gracias en gran parte a la tormenta perfecta de la mayor potencia de la computación y la creciente disponibilidad de datos. Compararon el impacto revolucionario de la IA con el de la imprenta, que democratizó el acceso a la información y el conocimiento en su época y dio lugar a la Ilustración. La IA plantea desafíos filosóficos y éticos, ya que es una forma de inteligencia creada por el hombre y está cambiando la forma en que nos relacionamos con la tecnología y el mundo a nuestro alrededor. La velocidad de implementación de la IA en la sociedad es crucial, ya que esto determinará el alcance e impacto que tendrá en nuestras vidas. Se discutió cómo la metacreatividad, la capacidad de pensar y crear más allá de lo que ofrece la máquina, será clave para aprovechar al máximo esta tecnología. También se discutieron temas como la clonación de voz y la traducción automática, que podrían revolucionar la comunicación y permitir un entendimiento fluido entre culturas y idiomas. Sin embargo, el debate también giró en torno a si la democratización de la información y el conocimiento, similar al impacto de la imprenta, podría verse limitada o incluso revertida por actores como las grandes empresas tecnológicas. En conclusión, la inteligencia artificial representa un cambio revolucionario en nuestra sociedad, con un potencial sin precedentes para alterar nuestras vidas y la forma en que trabajamos. La clave para aprovechar al máximo esta tecnología es estar preparados para adaptarnos a las nuevas formas de vida y trabajo que se avecinan, desarrollar nuestra metacreatividad y estar conscientes de los desafíos éticos y filosóficos que plantea. Demuestra que no es perfecta porque no se entera que yo estaba en la reunión. Y yo tampoco. Álvaro. Y la metacreatividad no hemos hablado tanto de ella como tal, pero bueno, tiene su imaginación y su creatividad propia. A mí me parece bastante acertado. Sí, en sí, general. no. Bueno, Alguien que no haya oído la media hora de tertulia y que oiga esto, Sí, creo que se puede hacer una idea bastante aproximada. Excepto que no estábamos Miguel Ya, Ángel y yo, pero eso. si le dices que hay un resumen de qué quería, pues antes de la reunión de este programa podría haber dicho algo parecido, ¿no? Pero... No, porque en este programa cada cual ha sido libre de decir lo que ha Sí, querido. pero no ha cogido muchas de las ideas. Yo de lo que yo he contado no ha dicho ni una palabra, aparte que no sabe que estoy, claro. Pues igual es por eso. Me ha obviado, me ha hecho un black. No, porque yo creo que lo que tú has dicho Sí, está después. lo primero que ha dicho era una de las cosas que has comentado tú. Sí. Pero este debate así es, yo creo que es interesante, ¿no? Uh-huh. Es decir, con independencia, ¿vale? De que te pueda gustar o no te pueda gustar. No, hay cosas objetivas y que no se ha enterado que Eduardo y yo estábamos, eso es un dato. Sí, bueno, pero está haciendo el resumen. Pero vamos a ver, te voy a decir una cosa. Están en una reunión faltan el 50%. Ha suprimido el 50% de la gente que está en el programa. A Federico también es 60, sí, a Federico también se lo ha cargado. Vamos a ver. Bueno, Cuidado, yo no estoy en el debate. Yo solo modero. Cuidado con el ego, ¿vale? Cuidado con el ego. Es decir, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Es decir, esto es un ejemplo de lo que está ya aquí, ¿de acuerdo? Uh-huh. Es decir, que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero fijaros que en 10 minutos, ¿vale? Tendréis que ver la cara que está poniendo. Decir pues, que no, a ver, no es un tema de ego, es un tema de temáticas. De 1, 2, 3, 4 se ha comido el 20%. Pero que ya sé que eso te ha dolido, tío. No, hombre, es una muestra. Pero una cosa, es un tema objetivo. Pero vamos a ver, es un resumen. ¿Tú entiendes lo que es un resumen? Ángel, pues sí, pero ¿cómo lo hace? Sí entiendo que si yo hago una reunión programa, y falta la mitad de la gente, ¿vale? Me dicen que lo hago mal. Y después de escuchar el programa, la propia máquina hace ese resumen. Es decir, lo que yo le he dicho es que haga un resumen, ¿vale? De lo que se ha dicho. Le he dicho, esto es un programa de radio, ¿vale? Haz un resumen de 500 palabras. Vale, pero ¿tú qué información le introduces o no le introduces ninguna información? Nada. Yo le he dado el audio, ¿vale? Y le he dicho que esto es un programa de ese texto que va a generar, ¿vale? Es de un programa de radio y que haga un resumen de 500 palabras. No, hay algo en esto que me da cierta esperanza. Es decir, la máquina también se equivoca. Bastante. Al menos esta. Sí, pero no debe ser esa la esperanza. Claro, no, digo, da cierta esperanza en el sentido de que yo también me equivoco, pero bueno, yo me corrijo si me equivoco. La máquina no se corrige a sí misma. No, pero fíjate, Álvaro ha empezado la conversación diciendo la imprenta, y como la imprenta suponía una democratización del acceso a la cultura o lo que sea.
si comparamos el lenguaje oral, el que hemos utilizado aquí, con el lenguaje escrito, que es el que utiliza la imprenta, yo creo que nosotros somos capaces de dar muchísimas entonaciones a lo que dices. Si puedes decir, hay decenas de entonaciones. Sin embargo, en el lenguaje escrito tienes la interrogación y la admiración, y no hay más. Es decir, se queda, y eso no es un error, es que se queda cojo, no es capaz de recoger todas las particularidades que tiene la inteligencia humana. Aquí pasa algo, quizá los fallos, yo creo que a mí me deja sorprendente lo bien que ha hecho el resumen, aunque haya tenido fallos evidentes, pero es sorprendente. Pero también se le escapan esos otros que probablemente la inteligencia luego se mejorará, pero hoy la inteligencia artificial es menos capaz de recoger un tono de enfado, un tono de súplica, un tono de admiración, ¿no? Se le escapan, digamos, los matices que entiendo que son más difíciles de reproducir en una inteligencia artificial, ¿no? Vamos a ver, en esta voz que he usado yo, que es una voz, digamos, estándar y barata, sí, ¿vale? Sí. Pero en lo que yo he visto, no. No me refiero solamente a los matices, no me refiero solo a los matices vocales, sino a los matices emocionales también. Sí, también, sí. Es decir, en la que yo he utilizado para clonarme, ¿vale? Lee esta voz que hemos usado, realmente lo que va haciendo es leerlo, ¿vale? Como si fuera Siri, ¿vale? Sí, ¿vale? Y en la que yo usé, lo que hace es, se lee primero el texto, sabe de qué va, ¿de acuerdo? Sí. Y en función del tipo de texto que es, ¿vale? Pone una entonación u otra, ¿vale? Ahí lo que yo os digo es la velocidad, es decir, que si esto mismo, ¿vale? Lo hacemos dentro de 3 meses, ¿vale? Posiblemente tengamos una voz mucho mejor, ¿vale? Y que pueda tener esas entonaciones sin decirle qué es lo que tiene que entonar, ¿vale? Sino que la misma máquina sepa que ahí tiene que reforzar, como yo lo estoy haciendo, ¿vale? Y que en otra parte, pues, que tiene que bajar. Pero los tres decís todo el rato que lo que viene nos va a cambiar como sociedad. ¿Por qué? Pues porque, digamos que desde la aparición de las primeras sociedades tecnológicas, sí, la tecnología lo que ha intentado siempre ha sido emular las capacidades humanas, ¿vale? Cada nueva tecnología que aparecía cogía un aspecto de nuestro físico y lo mecanizaba, ¿no? La rueda, ver más lejos, oír mejor, es decir, la televisión, todo esto son... Parece que el último bastión que nos quedaba, el último reducto era el cerebro. Nadie podrá jamás imitar al cerebro, ¿no? Podremos tener máquinas que hagan lo que nosotros mejor, que corran más, que lleguen más lejos, que sustituir al músculo, pero jamás. Y esto supone la constatación de que no somos tan únicos. Y lo que le pasó a Copérnico con el giro copernicano, expresión que se utiliza para decir, señores, la Tierra no está en el centro, es el Sol. Y eso tuvo consecuencias graves. Va a pasar ahora también. Señores, el cerebro también. El cerebro es un músculo. La mente, las capacidades cognitivas, lo que decimos que somos nosotros y que eso jamás podrán robárnoslo, estamos camino de ello. Por eso es importantísimo. Eso sí me asusta, ¿eh? Por eso, pero es que por eso es, no necesariamente, sencillamente deberíamos de aprender a convivir con otras inteligencias. Pero deberíamos de aceptar que ya la humana no es la única inteligencia que va a haber. Si somos capaces de definir qué es inteligencia, o qué es pensar, o qué es consciencia, algo en lo que nadie se ha puesto de acuerdo. Ni filósofos, ni neurocientíficos, ni nadie. Pero sin yo poder decirlo tampoco qué es, no voy a tirarme aquí el farol de que yo sí lo sé. Lo que sí tengo claro es que debemos aprender a convivir con otras inteligencias. Y eso es un cambio radical. Y no sé si será en 5 meses, o será en 1 año, o será en 2. Pero es un cambio. Álvaro, a mí ese cambio no me da ningún miedo. Yo creo que la humanidad, entre otras muchas cosas, tiene una soberbia descomunal. No solo el ejemplo que tú has puesto de Copérnico, de que el mundo giraba alrededor de la Tierra, el Sol giraba, sino que hemos dicho que Dios, ni más ni menos que Dios, estaba hecho a nuestra imagen y semejanza. Oiga, un respeto. A mí el que haya entre 3.000 millones de galaxias, que haya otra, que haya producido un ser con alguna capacidad parecida a la que tiene el hombre, me parece de cajón. Lo menos, ¿no?, que se puede encontrar. Es que, oiga, sí, ni dudas, no hay claro, ninguna duda.
Entonces, hay un ejemplo de inteligencia que no es la humana y que, sin embargo, a mí me produciría más un gesto de hermandad, de fraternidad. Es decir, hay otros seres que, como nosotros, sienten, Pero padecen. es que a esto lo hemos creado nosotros. No, ya. Pero digo que el que haya otros, que nosotros nos hemos considerado, en la línea que decía Álvaro, nos hemos considerado únicos. Primero por unos motivos, luego por el cerebro, por las neuronas, por lo que sea. Oiga, que no somos únicos, que eso... Esta tiene un riesgo, vamos, una condición, la hemos creado nosotros. En principio, si la hemos creado, es más fácilmente dominable por nosotros que la que no hemos creado. Yo creo que a tu chat le podrás dar a un botón que se pare, y sin embargo a un tío que venga de otro mundo no le puedes dar a un botón para que se pare, porque no depende de nosotros. A mí eso no me desorienta tanto. Lo que creo que hay que ver son las maneras, esa que decías, de convivir el hombre con la máquina, esos que ganaron a los grandes maestros del ajedrez y al Deep Blue, ¿no? Yo tengo aquí la versión negativa, ¿vale? Es decir, crítica, vale. Sí, la que sí sale Miguel Ángel, joder, ¿vale? Y sí, la retoca ahora. La escuchamos. No la he retocado. De otra cosa puedes dudar, pero de mi ética no soy como otros. A ver, ¿y qué dice? Nos pone muy mal. Hoy, la discusión centrada en la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad no tuvo reparo en abordar el lado negativo y las posibles consecuencias adversas de esta revolución tecnológica. A pesar de los avances y beneficios mencionados por los expertos Ángel García Crespo, Álvaro García Tejedor y Miguel Ángel Miranda, se generaron preocupaciones importantes sobre cómo estas transformaciones podrían afectar nuestras vidas de manera negativa. Se puso de manifiesto que, aunque la IA ha impulsado avances significativos en varios campos, como la escritura, la generación de contenido y la democratización del acceso al conocimiento, también existe el peligro de que esta tecnología pueda utilizarse para crear desigualdades en la sociedad. El temor es que solo unos pocos privilegiados, principalmente grandes corporaciones, puedan dominar y controlar el acceso a la información y la tecnología, dejando a la mayoría al margen. Tal escenario podría representar una amenaza para la igualdad y la justicia social. Fijaos que es lo mismo, hemos hablado lo mismo, ¿vale? Sí. Y lo que yo le he dicho es que haga una versión negativa de lo que se está hablando. Tienes toda la razón. Yo entendía que era una visión negativa de esta tertulia. Es una visión negativa de la inteligencia. Claro, sí, eso es. Sí, es que igual me he explicado yo mal, ¿no? Visión crítica de la inteligencia artificial, de lo que sus se está hablando aquí, ¿no? de sus riesgos, de lo que se está hablando, que yo entiendo que están ahí también. Es decir, el hecho de que nuestra intimidad, de que la perdamos de alguna manera yo creo que ese es uno de los grandes riesgos, ¿no? Y de hecho es una de las cuestiones que ayer se plantearon sobre la mesa en esa reunión que tuvo el CEO de OpenIA con Sánchez, ¿no? La regulación, porque hay un riesgo a que... Es que no hemos hablado nada, por ejemplo, de qué pasa con los datos que estamos dando gratuitamente. Eso es, los datos, ¿no? Tesla tiene una ventaja tremenda sobre los competidores. Tesla, sí. No en los coches que fabrica, que sí, sino en el autopilot, en la capacidad de que su coche es autónomo, porque lleva años recopilando todos los datos de conducción de toda la gente que ha comprado un Tesla, está contentísimo con su Tesla y no sabe, o lo sabe y no le importa, que también es posible, que todo lo que está conduciendo, todas las imágenes de las 6 cámaras que le rodean están siendo enviados a Tesla para utilizarla para entrenar la inteligencia artificial. Bueno, a mí ahí me da igual, pero ¿y si es mi historia clínica lo que está siendo enviado a un banco de datos para que alguien lo utilice, una aseguradora a la hora, por ejemplo? ¿Y si una aseguradora es capaz de usar estos sistemas, estos modelos de lenguaje grandes para cruzar datos de una forma que hasta ahora no se ha podido hacer, aunque los datos están, pero para cruzarlos de una forma inteligente y hacer predicciones sobre mí? ¿Dónde queda la privacidad, el derecho al olvido? Se ha aprobado, bueno... El oncológico se ha aprobado exactamente, hace poco. Claro, pero hace si está ahí... Claro, pero ¿y todo eso cómo queda cuando tienes una huella digital permanente? ¿Cómo yo saco el olvido? Y los sesgos de entrenamiento. ¿Y qué ocurre si tú estás entrenando? El ejemplo de Facebook que montó un sistema automático de selección de currículums que favorecía sistemáticamente la contratación de ingenieros hombres en vez de ingenieros mujeres.
no por mala leche, desidia o maldad, sino porque se había entrenado con datos y lo que habían contratado sistemáticamente era hombres. Pues la IA aprende lo que le enseñas. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad ahí? Se abre una panoplia de cuestiones. Hay un sistema en Estados Unidos que era Compass, que utilizaba el Departamento de Justicia para determinar las probabilidades de que un delincuente reincidiera. Y se vio que después de muchos meses de trabajarlo tenía sesgo, y si eras latino o eras negro, te ponía un mayor rango de posibilidades, ¿no? O sea, el sesgo está en las máquinas y hay que tener cuidado. La parte buena es que al final los datos se los damos nosotros, la entrenamos nosotros, ¿no? Pero eso y nosotros tenemos el sesgo ya. Claro, o sea, nosotros somos los que claro, sí, pero ese es el problema. Somos capaces de corregirnos. No, hay veces que incluso incluso queremos corregir un sesgo y es peor. Es complicado, hay que darle varias veces a la máquina para que Miguel Ángel se quede contento. O sea que... No pilla una, he visto que no la tienes bien entrenada. Bueno, es que le falta entrenamiento también a la máquina, ¿no? Entiendo sí, que pero bueno, yo me quedaría con una lectura positiva, ¿vale? Y es que no podemos desembarazarnos de esto que está aquí, no podemos mirar hacia otro lado, ¿vale? Tenemos que mirar hacia el futuro, y el futuro está muy próximo, de verdad, ¿vale? Entonces, cualquiera que se empiece a enfrentar, ¿vale? Tú mismo lo comentabas, Federico, ¿no? Que no tenías ChatGPT. O sea, te lo ponemos ahora, macho. O sea, ¿por qué? Porque tienes que probarlo, ¿vale? Es decir, y cuando lo pruebes dirás, pues me parece bien, me parece mal, no me parece útil, o sí me parece útil. Lo que yo sí te puedo decir es que lo que yo estoy viendo en Estados Unidos es que la productividad de las personas que están delante de un ordenador, ¿vale? Es decir, no del trabajo manual, sino de la persona que está trabajando todo el día con el ordenador, aumenta exponencialmente. Y el problema, y que ya lo empezó a tratar Salman, es ¿qué vamos a hacer? ¿Vale? Porque quizás sobra mucha gente. Y él mismo lo dijo, bueno, pues quizás haya que ir a un ingreso mínimo vital, ¿vale? Es decir, el mismo de OpenAI ya empezó diciendo tendremos que hacer algo porque a lo mejor, ¿de acuerdo? Hay personas que se quedan sin trabajo. Pues mira, de esto vamos a hablar ahora en nuestra tertulia económica porque hay un informe del Deutsche Bank al respecto y lo vamos a comentar a partir de ahora que empieza nuestra tertulia económica, y a vosotros os tengo que dar las gracias, Ángel, Álvaro, Miguel Ángel. Un placer. Y Eduardo, te espero la semana que viene. Un placer. Gracias a los cuatro. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Federico. Gracias.